Hola Escorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura semanal en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Escorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Y vamos a iniciar esta lectura de hoy analizando un poquito cómo están tus energías y lo que habrá a tu alrededor. Empezamos por la carta del jardín, el árbol y los lirios. Bueno, la cosa está bastante bien. Esto es como un despierta, Escorpio, que no me estás escuchando, ¿vale? No estás viendo lo que tienes que ver. ¿Por qué? Empezamos por la carta del árbol. Ay, del árbol. No, del jardín, disculpa. El jardín, fíjate, es un sitio precioso, hermoso, que quizá está hablando de tu vida, de tus objetivos, de tu agenda. Está hablando de todo, ¿vale? Que es un sitio muy bonito, con mucha armonía, mucho color. Hay cosas buenas a lo mejor a tu alrededor, tu vida, tus hijos, tu pareja, tu mascota. Cosas que te gustan. Pero en algún ámbito de tu vida yo te veo bastante reflexivo o esto es lo que te está diciendo. Esto es una energía que invita a la reflexión y te está diciendo, ¿realmente lo que siembras hoy es lo que quieres recoger mañana? ¿Estás haciendo eso de lo que quieres vivir o cómo quieres vivir? ¿Estás llevando las acciones a cabo? Claramente todo el mundo necesita de descansar, obvio, pero no de parar, ¿vale? Porque fíjate, hay una puerta que a lo mejor tú ya te quedas con esto que tienes, con tus ingresos, con la salud como esté. Bueno, está bien, es una energía de agradecer, ¿vale? Pero al mismo tiempo te está diciendo que hay mucho más que hay. Hay una energía de árbol, ¿vale? El árbol nos viene a hablar de esa cosa, aplícala a tu vida, ya sea, pues, no sé, tu trabajo, tu hijo, lo que sea, algo. Hombre, un árbol no llega a ser un árbol de un rato a otro, para nada. Ha necesitado de su tiempo, de sus etapas, de sus caídas de hojas, de su regar, de todo, para que dé ahora sus frutos. Por lo tanto, estás viendo que tu esfuerzo está dando su cosecha. También estamos hablando de tus energías, sino de Escorpio, te está diciendo ya es hora, ya el mundo, el Dios, el universo, que te ven listo a la hora de abrir esa puerta y echarte a la aventura. Vale, esto es una lectura, yo últimamente, que esto ocurrió una vez hace mucho tiempo con tus lecturas, pero es que ahora vuelve a suceder. Mucha magia en tu lectura. Yo lo noto a mi alrededor, que hay algo a mi alrededor. No es para flipar, o sea, para... ay, que lo noto y tal. No, pero se nota en el aire. Hay algo bueno, ¿vale? Y tu lectura se está viendo, hasta incluso a veces se queda con un silencio. Tú sabes que es algo único, de verdad, que te lo digo. La energía de los lirios habla de paz, de armonía, de bienestar, de una persona que se siente realmente muy a gusto con esto que está recogiendo y cómo está llevando ahora mismo o lo que está descubriendo, está muy a gusto. Pero esto a mí me habla de la energía de Dios, el universo, del rezar también, la energía de, signo de Escorpio, de meditar, la gente que lo hace a tu manera, pero algo que deseaste, algo que quieres realizar, te está diciendo que ya está hecho y vas a notar esta semana como hay cierta magia también a tu alrededor, que las cosas empiezan a salir de muy buena manera, como que va a haber una situación de la que te vas a salvar, como si, por ejemplo, aparte, esto es muy... un poquito dramático lo que te voy a contar, pero es un ejemplo. Me aparte de esa acera y de repente ha caído una rachola o algo, que ha caído algo, vale, menos mal que me quité. Esto es una energía de Dios, el universo en tu vida y lo vas a notar. Y si hasta ahora lo que tenías en tu vida se vio usurpado o manipulado o lo que sea, ahora no va a haber fuerza humana ni de ningún tipo que vaya a tocarte lo que es tuyo, ¿vale? Ay, esto es hermoso, signo de Escorpio, de verdad, esto es hermoso, esto es muy bueno, ¿vale? Esto es de verdad buenísimo. Vamos a ver ahora con tu lectura de tarot qué más nos cuentan, porque lo que te ha quedado ahí son energías muy movidas, rápidas, que tienen que ver también con la pareja, para la gente que tenga pareja, ¿vale?
Y vamos a ver ahora qué más nos cuentan, Escorpio. Recuerda, si quieres echar un vistazo a la lectura del signo de Tauro, como es tu signo opuesto en la rueda, por algo está allí, ¿vale? Porque muchas veces seguro que te aporta algo y le aporta algo a tu lectura. Vamos allá, empezamos por el 8 de oros, la carta de 3 de aires, el 7 de aires, la la luna y los enamorados. Ay, santo Dios. Vamos allá. Empezamos por la energía del 8 de oros, y la carta del 8 de oros nos habla de ese llegar a perfeccionar alguna habilidad tuya. Vale, a lo mejor como que tú cocinas muy bien, pero que de repente esta semana te apetece pues mirar o ver vídeos de YouTube que de la cocina y tal, por ejemplo, ¿ok? Pero que al mismo tiempo estamos hablando de cierto orgullo que vas a tener allí por haber logrado algo que ibas aquí haciendo desde hace mucho tiempo. Esta semana es como que tú ya la tienes más o menos organizada, y claramente como que vas a querer llegar a manejar tu tiempo con el fin de que te deje para que hagas muchas cosas aquí, como que quieres hacer muchas cosas, pero algo que te tiene, vamos a decir, no voy a decir obsesionado, sencillamente con la atención absorbida, estás ahí que quieres cumplir algún objetivo que te pusiste, y va a salir bastante bien, ¿ok? Va a salir muy bien. Yo veo que esta semana estás haciendo las cosas con prudencia. La energía de los oros en general tiene mucho que ver con el tiempo, ¿ok? Y el 8 de oros pues es alguien que está haciendo las cosas así. Mira, hay mucha energía de aire a tu alrededor. Yo no sé quién es, Géminis, Libra, Acuario o no, ¿vale? Pero que es una energía de que tú sabes, signo de Escorpio, de que a medida que tú has ido en tu vida, pues que avanzas, ha habido pues alguna energía, una persona, un grupo de personas, no lo sé, porque me da la sensación de que aquí ha habido un clan. Aquí ha habido alguien como que ha querido acercarse a ti nada más cuando que necesita algo. Hay gente que te está copiando, hay gente que quiere hacer lo mismo que tú, como si es un flequillo que te has cortado, como si es la barba que, yo que sé, que te la dejaste, ¿ok? Vas a decir qué tontería, ¿no? Por una barba, por un flequillo, pero esto no, es que esto esconde mucho más de lo que aparece o lo que parece. Aquí tenemos las energías de realmente que hay alguien que va a quedar, vamos a decir que va, yo te digo lo que veo, porque a veces le doy mucha vuelta, porque no sé si esta energía es de tu hijo, de tu mujer, no lo sé, por eso hay que tener cuidado. Pero yo te digo que aquí tú tenías una opinión acerca de una persona que es envidiosa, ¿vale? O que sencillamente que te tenía cierta, vamos a decir que te tenía envidia, es lo que es. Entonces, pues como que tú tenías un juicio acerca de esa persona y pasaste olímpicamente de ella y estás a lo tuyo, ¿vale? Y esta persona sigue ahí, sigue observando, sigue queriendo pues acercarse a ti o lo que sea. Yo veo que por fin aquí dijiste que no a algo, que permitías, o que sencillamente pues que aceptabas, o que dejabas ahí, pues mira, que decías da igual. Pues yo veo que ya está. Signo de Escorpio, yo veo que tú le estás diciendo un no a alguien y desarmas, ¿vale? A cierta gente. Claramente todo esto no le va a gustar a una persona, probablemente, te vuelvo a decir, de elemento aire, Géminis, Libra, Acuario, ¿no? Y es la energía de una persona que ya de por sí ha vivido una situación igual, por lo que significa, por cómo se ha visto que es una energía negativa, de la que te tocó pues como un poquito alejarte por mucho tiempo, muchas veces, ¿vale? Como darle un punto de vista y no sé, es como que dices, ay, no voy a discutir, fíjate la mujer esta que me está hablando así porque es una amargada, por lo tanto, paso, porque no querías a lo mejor aquí discutir. Pero aquí, por lo que estoy viendo, como te he dicho, ha quedado su energía rara, por lo tanto es que se meten ellos mismos en las mismas situaciones una y otra vez y otra vez y otra vez. En fin. Pero al mismo tiempo es como que aquí hay alguien que quiere chafardearte, que quiere... Aquí hay una energía esta semana súper fuerte, súper elevada de alguien, elevada, no, súper fuerte y punto, que quiere averiguar, que quiere saber. Hay una energía de mentiras, hay una energía de engaños, hay una energía de como ahora no pueden averiguar de ti porque les pica la lengua, están haciendo chup chup, quieren averiguar qué es lo que estás haciendo, y como no van a poder porque está la energía de la luna, de lo oculto, ¿vale?
¿A quién descubre esta luna? A esta gente. Es como de repente la persona esta vuelve a hablar de ti y alguien aquí que va a decir, oye, cállate ya, porque qué pesada con Escorpio todo el tiempo, y Escorpio, ¿vale? Entonces, pues como que va a quedar con esa cara de loca, de loco. Están obsesionados y están piedad, como digo, pero bueno, quiero averiguarlo. Clarificarlo, mejor dicho. Esta semana yo te veo realmente iniciando esta energía con el 8 de oros. Yo te veo muy a la tuya, muy a la tuya. Como que no voy, es como ahora mismo, pues como que toca una etapa de llegar a lo que yo quiero, de hacer esto, de hacer lo otro. Es una energía buena. Y como hemos visto en esta energía del jardín que pusiste como una puerta, aquí no pasa nadie. Y eso es lo que sucede. Ahora que tú colocas como barrotes una puerta para que no venga nadie, le dejas bien claro a la gente que aquí hay una puerta, pica y a ver si te abro, pero a veces es que se te olvida y eres tú el que se encierra en su universo maravilloso, pero se encierra, ¿vale? En fin. Signo de Escorpio, te ha quedado un 4 de aires, unas de aires, aquí hay mucho aire. El caballero de copas, gente a la que has ayudado de corazón, ¿vale? Gente a la que has ayudado de corazón y gente que con la que todavía pues a lo mejor quieres llevarte bien o sencillamente pues hablar hasta cierto punto, ya sea en las reuniones de las navidades o lo que sea. Gente a la que has ayudado mucho, muchísimo. Pero que aún así como que la gente pues mira que abusa o sencillamente esto ocurre mucho, que tú ayudas a alguien y ese alguien es el que te muerde. Ocurre muy a menudo y más el signo de Escorpio así, porque como tú ya de por sí, nada más con el hecho de que existas, ya despiertas lo más oculto de una persona. Ay, es que Escorpio saca lo peor de mí. No, es que tú lo tienes ahí, averigua de dónde se te ha venido, ¿vale? Yo por lo que estoy viendo aquí hay un silencio absoluto. Lo único que te va a quedar de este hombre o de esta mujer es un recuerdo y ya está y se acabó. Y te digo que esta gente se siente marginada. Piedad, y esta gente es como que es alguien que ocupa el cuerpo de un adulto, pero que de adulto tiene lo que yo de rubia. Nada, ¿vale? Con la carta de la luna esta semana estás intuitivo hasta no poder más. Y ya la que es este mundo de Escorpio, lo que es revelaciones y tal, es algo legendario, es algo único. De Escorpio es algo único. Y con esta carta de la luna, pues muchas veces viene a hablarnos de dudas, que viene a hablarnos de miedos, inseguridades, ¿vale? Y ciertas cosas. Yo por lo que estoy viendo, Escorpio, yo te digo una cosa, ¿ok? En el caso de que vayas a escuchar que se dijo algo de ti, todo es pura mentira, que te quede bastante claro, que ya lo sabes, ¿vale? Obvio, pero que es una mentira muy mal maquinada, o sea, que les va a dejar a ellos en ridículo, vuelvo a decirte. Esta semana a lo mejor estás recibiendo revelaciones mediante el sueño, ¿vale? Cuidado con las alergias piel y pies, los hombres el ojo derecho y las mujeres el ojo izquierdo. Y fíjate, aquí hay una energía, signo de Escorpio. La verdad es que tengo aquí unas energías de cierto amarre que se rompe, de cierto embrujo que se rompió, de algo que estás llegando a arreglar, porque también te ha quedado lo que es la casa 12, que tiene mucho que ver con este tipo de cosas. Alguien que también a lo mejor como con el que te llevabas bien en su día, una de dos, o te hizo algo o va diciendo de que tú le hiciste algo, ¿vale? Es una energía mala, pero te vuelvo a decir que toda esta mentira no tenía una buena base, claramente. Hay algunas que sí que duran y fíjate, por las noticias y tal, hay tanta mentira, hay tanta chorrada, pero esta no, no, para nada. Con la energía de los enamorados que representa a la energía de Géminis, yo estoy viendo que van a haber muchas comunicaciones, movimientos, que puede que tengas que moverte por la carretera, que hacer esto, que hacer lo otro, algún recado que otro. Y la verdad, y por lo que estoy viendo esta semana, en el caso de que tengas cosas acumuladas, las vas a resolver muy bien. Lo que no me gustó es esto, pero bueno, es una cosa de la luna que, bueno, vuelvo a decir, se ve, esto se ve, que se descubre
alguien a lo mejor como que ya empieza a hablar de brujería muchísimo, dice a lo mejor que tú has hecho algo, pero que está hablando mucho de brujería y dice la gente, ¿no será que eres tú el que está metido, muy metido en este mundo y te empiezas a... En fin, es una energía... En fin, signo de Escorpio, como te he dicho, esta semana, vaya semana, vaya semana, hay de todo. Esta semana es como que veo que tú tienes aquí a una figura como de mamá que te ayuda o sencillamente que quiere ayudarte. Al mismo tiempo, yo por lo que estoy viendo, puede haber una persona que está regresando a tu vida o que está buscando un acercamiento a alguien a quien realmente le pareces como una persona pues muy bonita, que realmente es capaz de llevar a cabo sus obligaciones y tareas y todo este tipo de cosas, que se maneja bastante bien, pero yo por lo que estoy viendo como que no le estás abriendo la puerta de tu casa a nadie, para nada, porque fíjate, tú estás aquí con tus cosas y tus objetivos, que quieres ir hacia adelante y cambiar de este destino porque estás cambiando de tu destino. Yo veo que hay una energía súper intensa que se mueve en ti, a tu alrededor ahora mismo. Un cambio increíble, muy grande, muy bueno. Se juntó el manejar de tiempo, el llegar a perfeccionar de tus habilidades, ¿vale? El que le estés dedicando un tiempo aquí sobrehumano a muchísimas cosas, un cambio de destino, un revelar de brujerías y de gente loca que ha habido o que está a tu alrededor, un amarre que se deshace. Estamos hablando de también de revelaciones mediante el sueño. Son muchas cosas que están sucediendo a la vez, y es que tenía que ser así con Escorpio, es que tenía que ser así, si no es que iba a ser muy aburrido. Y realmente esto está ocurriendo así de golpe, ya sea por el eclipse, ya sea por lo que sea, que también está hablando de esto. Se te abre, esto es un cambio de vida total, que no, yo no sé cómo más llamarlo. Esto es un cambio de vida total, pero bueno, yo te vuelvo a decir que aquí la gente se va a quedar muy decepcionada, muy fea con todo esto que ellos están haciendo. Yo a ti te veo bastante bien, viviendo muchos cambios, con mucha abundancia, con mucho bienestar, no sé, hay una mejoría en general, ¿ok? Te veo muy bien, signo de Escorpio. Hasta la gente que está en relación, hay cosas a lo mejor que le van a salir de manera muy rápida a la pareja o a alguien a quien tú amas, ok, ya sea a tu hijo, a alguien así, y la verdad sí que te va a alegrar, como no, y muchísimo, muchísimo. Como tú estás yendo por tu lado, ellos por su lado, pero al mismo rato hay como un objetivo al que llegar y es un objetivo en común. Como te he dicho, cuidado con las alergias piel y pies, dolores de cabeza, heridas, ¿vale? Y más para la gente que se dedica a algo con sus manos, ya sea a cocinar o lo que sea, Dios no quiera. Tengo las energías de pulmones, hombros y brazos, ves al médico claramente. Y en cuestiones de dinero, yo no veo nada raro, que puede que gastes en tus comunicaciones o que tengas que pagar algo por el wifi, renovar tu móvil, una recarga o cargador, algo así, ¿vale? Pero en realidad no estamos hablando de nada raro, nada malo. ¿Qué lectura, por el amor de Dios? Yo después de esto voy a necesitar de una pausa porque es una lectura semanal, por Dios. Esto parece más que una lectura de una semana, por Dios. Esta lectura te cubre un máximo de 10 días, ¿vale? Por lo que he visto ahí. Tu sigilo esta semana, signo de Escorpio, y como siempre, le haces una captura, ¿vale? Y lo activas. Claramente en esta luna menguante jamás desde los jamases hay que comenzar a activar un sigilo ni nada en la vida los miércoles y sábados, porque no te va a salir bien. No es que no te sale, sino fíjate que a veces las cosas empiezan a salir de manera muy tonta los miércoles y sábados. Los miércoles más que sábados, ¿vale? Día sábado, en el caso de que estés viendo, yo te recomiendo, en el caso de que tengas, que digas, sí que hay algo raro que no sé lo que es, que regales algo, ¿vale? Alguien por la calle que pide, si hay alguien que necesita ayuda, llevarles comida a los animales, día sábado de Saturno, ¿vale? Con esa fe de que con esto equilibras la balanza y con esto pues quitas esos bloqueos de tu camino y va a irte bastante bien. Claro, esto es con el fin de eliminar, de quitar, no con el fin de iniciar, porque cuando iniciamos no lo hacemos ni los miércoles ni sábados de luna menguante, ¿vale? Nada.
Bueno, como has visto, el sigilo que te ha quedado habla de mucha riqueza, de éxito y de un negocio pues muy exitoso. Si tú, por ejemplo, estás así atento que no te echen porque tu tienda, por ejemplo, en la que tú estás yendo a trabajar no está muy bien y está el riesgo de que cierren o algo así, o que te echen, activando este sigilo también como que vas a atraer a mucha riqueza, a mucho cliente y tal. Por lo tanto, actívalo y a vivir pues en esta abundancia. Como te he dicho, aquí hay energías muy buenas. Ojalá de corazón que os esté aplicando a todos. Escorpio, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.